Muy buenas tardes, familia. Un saludo a todos y un besazo muy grande a toda América, que estaréis amaneciendo, será de día o mediodía para algunos, pero desde aquí empezamos una buena tarde. Acabamos de acabar un vídeo en Caja de Pandora y quedan 3 vídeos más por delante aparte de este, con lo cual el que se quiera quedar aquí va a disfrutar de una tarde de cine, pero con herramientas, como decimos, una televisión hecha para la nueva, por lo que está por venir, para estas nuevas personas inteligentes, porque a mí no me gusta decir nueva era, porque esto no es nueva era, esta es la era en la que estamos, pero con los pies en el suelo. Entonces, para eso tenemos hoy un gran amigo que está en Venezuela, en el otro lado del charco, como decimos habitualmente desde España, y ellos dirán lo mismo de nosotros, está en el otro lado del charco, está Luis, pues bueno, pues aquí tenemos a Juan Carlos Pons, que aunque tiene descendencia española, él está allí. Muy buenas noches, Juan, ¿qué tal? Buenas noches, Luis, ¿cómo estamos? Un saludo a ti, a Yolanda, a Iván, a toda la Caja de Pandora y a todas las personas que nos están escuchando ahorita en el directo y los que nos van a escuchar después, cuando quede grabado en YouTube. Perfecto. Bueno, hoy el tema es un tema bastante bueno, que es astrología y hermetismo, y con esto vamos a empezar una serie de vídeos que hoy va a empezar conmigo y que próximamente él lo va a seguir en horario de Venezuela, él ya decidirá el día y la hora, pero que lo podréis seguir individualmente a él ya haciendo unos programas de dar herramientas de diferentes mancias, como puede ser la numerología, el tarot, la astrología y hermetismo normal, del que, como el que hace también Cristian, y la escuela ética, porque él pertenece a la escuela ética. Y como ya tenemos 2 o 3 personas de la escuela ética, pues ahora también se nos suma aquí Juan, y él también tiene su propia escuela de hermetismo. Eso ahora nos lo va a comentar él, nos va a comentar un poquito quién es y su base, aunque ya yo he dicho algo, pero él nos lo va a explicar mejor. Bueno, coméntanos, Juan, un poquito quién eres y cuál es tu escuela, lo que hacéis. Bueno, fíjate, yo vengo de lo que es la ciencia, o sea, yo soy matemático, hice una maestría, estuve toda la vida como profesor universitario. Después de 2014, cuando comenzó a meterse ya de lleno este cambio vibracional que comenzó en 2012, era como que ya mi alma me estaba pidiendo un cambio, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que pasaron desde entonces, pero ahora estoy más dedicado a lo que es el mundo hermético, lo que es lo esotérico. Aquí en Venezuela, pues yo tengo una figura jurídica, Academia Júpiter, desde donde se hacen talleres, cursos online, asesorías y consultas también online, algunas presenciales. Y bueno, la idea es difundir todo este conocimiento porque a veces cuando hablamos de la palabra hermetismo, hay como psiquismo de la persona, hay como una tendencia a decir, no, eso es cerrado, eso es para unos pocos. A ver, entonces estamos en un proceso, como dice Cristian, de que el hermetismo tiene que trascender al hermetismo, es decir, que tenemos que salir de esa visión de que es para unos pocos o que es algo cerrado. Pues entonces, hacia ahí es donde me estoy dirigiendo ahorita. Entonces, bueno, esto es lo que estoy haciendo ahorita. Si quieres, bueno, al final del programa te cuento un poco más los cursos y las formaciones, pero bueno, mi formación es venir de la ciencia y ahora estoy más metido en lo que es esta corrientes que aparte también tienen una justificación científica, ¿no? Yo voy a hablar un poquito de eso hoy también. Entonces, las matemáticas van unidas también a este tipo de ciencia. Ah, por supuesto, y las matemáticas védicas, la geometría sagrada, por supuesto que sí. Número phi, o sea, por ahí no paremos, ¿no? Por ahí no paremos, eso es... Pues vamos a ir a hacer una introducción, vamos a poner una presentación en la cual tú nos vas a ir contando, y esta será Okay. por la base inicial para que luego pues va a haber una serie de vídeos donde se van a dar diferentes tipos de herramientas y conocimientos, y donde podréis también apuntaros pues a las formaciones o sí, formaciones y terapias, bueno, yo le llamo terapias, consultas privadas, ¿no? Para todo este tipo de temas. Claro, es que a mí la vena terapéutica no se me va y mira que ha pasado tiempo que no hago. Bueno, pues vamos a dejarte un momento, vamos a poner una fanfarria para anunciarte que ya entras, y Oye, cuando tú me fantástico. digas, yo pongo PowerPoint y vamos hablando ya. Venga, Ok. adelante.
Pues adelante, Juan, Eh, cuando tú quieras. Empezamos. bueno, muy bien, entonces colocamos la... Primero es el título del programa Astrología y Hermetismo, ¿no? Si pasa, Luis, a la diapositiva próxima, ajá. Ahí les cuento, o sea, esto es como para darle estructura al programa. Vamos a hablar de 5 cuestiones. Primero, lo que es la visión de la astrología en esta nueva era que estamos comenzando, ¿no? Después voy a hablar un poco de lo que es la astrología psicológica, que fue como un paso intermedio para llegar a esta astrología de corte hermético, iniciático. Vamos a tocar un poco el tema del porqué del funcionamiento de la astrología, ¿no? Porque, bueno, esto es algo que mucha gente se pregunta. Luego vamos a hablar, como es astrología y hermetismo, vamos a hablar un poquito de lo que es el hermetismo y finalmente vamos a hacer la anudación de los dos conceptos de astrología y hermetismo, ¿no? O astrología iniciática, como lo prefieras llamar, y allí entonces vamos a ver cuál es ese enfoque nuevo que tiene la astrología ahora en estos momentos, sobre todo a partir de esta nueva era, ¿no? Ok, muy bien. Si quieres pasamos la siguiente diapositiva. A ver, bueno, todos conocen, esto es ya muy conocido por todos los que están aquí en Caja de Pandora, pues el planeta Tierra a partir del 21 de diciembre de 2012, pues se inicia un nuevo ciclo de 25.000 y tantos años. Pero a diferencia del último ciclo, pues el último ciclo fue una era más de oscuridad y esta es una era más de luz porque contamos con un fenómeno astronómico que es que el Sol central de nuestra galaxia se alinea con el Sol de nuestro sistema solar y bueno, envía una cantidad increíble de plasma que sirve para plasmar en tu realidad lo que tú quieras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de esta era, a partir de esta fecha, toda la visión, o sea, todo lo que sería nuestras creencias, nuestros modos de vida, nuestros conceptos, nuestra filosofía, lo que es la visión de la espiritualidad, las nuevas formas de entender la vida, formas nuevas de organización social que comienzan a emergentemente, muy, muy poquito, pero ya comienzan a verse. Social y política y económica necesariamente van a tener que hacer un cambio para que lo nuevo emerja, ¿no? Esa nueva conciencia tiene que ir emergiendo, es lo que se ha dado en llamar la era de Acuario, ¿no? Entonces, vamos a la cuarta diapositiva, la próxima. Ajá. Quiero hacer un comentario también sobre las prácticas que se han hecho digamos, en todo lo que fue la era anterior de 2000 y tantos años, pero en general todo ese periodo de 12.000 y pico de años, ¿no? Es que desde mi punto de vista, y aquí tengo que ser responsable y decir que esto no es una verdad absoluta, que es mi parte de verdad, ¿no? Es que algunas de las prácticas que se han hecho en el pasado sobre la astrología y sobre todo también del tarot y de la numerología y en general del hermetismo también, han sido un tanto malsanas. Aquí quizá debería más bien comentar que cuando me refiero a malsana, me refiero a que quizá no es lo más evolutivo para las personas, ¿no? Pues claro, la astrología durante toda la historia humana ha sido infravalorada, ¿no? Vista como una mancia, como una mera forma de hacer una predicción del futuro, ¿no? Claro, también los astrólogos, precisamente porque estuvieron formados en aquel tiempo, han colaborado de alguna manera, quizás sin quererlo, en deformar un poquito el desde dónde se debe hacer una astrología de tipo más evolutivo para la persona, ¿no? Y entonces, bueno, se ha puesto un poco a la simplificación de los conceptos, a que las personas no van a ser capaces de entender esto o aquello, y entonces eso es de lo que va esta conferencia un poco, de ese nuevo enfoque. Entonces,
por ejemplo, una de las cosas que ha sido como una especie de icono cuando hablamos de la astrología son los famosos horóscopos, ¿no? Los famosos horóscopos que, bueno, ya todos sabemos, pues me imagino, o por lo menos todos los que sintonizamos con Caja de Pandora, pues sabemos que si tenemos 7.600 millones de personas en el planeta y son 12 signos, pues más o menos estaremos hablando de unos 600 millones de personas de cada signo. Entonces, bueno, es sumamente incoherente pensar que lo que te diga un horóscopo, pues va a ser válido para todos los 600 millones de personas. Si bien es cierto que algunas de las orientaciones que están allí, si tú las interpretas desde tu vida, a veces, ¿no? Si pasamos entonces a la próxima diapositiva, Luis, entonces fíjate, ¿cuál es el cambio de paradigma desde el cual yo estoy trabajando la astrología en esta nueva era? Y me consta, por ejemplo, que otras compañeras, como es el caso de Carolina, que también está en Escuela Ética, pues también trabaja bastante de esta visión que tengo yo de la astrología, pues es como un cambio de paradigma, porque el hecho de que hasta ahora nosotros tengamos esa visión primitiva de la astrología, pues no quiere decir que a raíz de este cambio de conciencia que está ocurriendo, pues más bien la carta natal nos otorga una extraordinaria herramienta, que eso es parte de tu, Luis, eso es parte de lo que a ti te encanta aquí, brindar herramientas, pues es una herramienta excelente de crecimiento personal, de autoconocimiento, de conocimiento de las leyes, de cómo se rige el cosmos y además un mejor aprovechamiento de los ciclos cósmicos para poder crear tu propia realidad, porque es indudable que si tú sabes hacer un manejo de lo que en el hermetismo se llama el Wu Wei y tú tienes un tránsito favorable, pues tú le vas a sacar más provecho y si es un tanto desfavorable, tú vas a poder dar una respuesta positiva y salir de ese tránsito, ¿no? O sea, salir de una manera que al final logres lo que tú quieres lograr, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos a la próxima diapositiva, no sé si se están viendo, Luis, las diapositivas, porque estoy viendo una... Sí, yo los tengo justo ahora que he abierto otro ordenador y entonces la gente está viendo en grande la diapositiva y a ti en pequeño. Aunque veas a Yolanda la foto, realmente es otro ordenador mío para que se pueda acceder. Claro, al haber tres, se deja ver a la persona. Claro, gracias, Luis. Mira, entonces, lo primero que hay que hacer es, y creo que es parte de la misión de este programa, es hacer un agradecimiento a todos los que sirvieron de puente entre la astrología antigua y esta astrología más iniciática o hermética, que es lo que se llamó la astrología psicológica. O sea, me estoy refiriendo a los aportes que hicieron autores como, por ejemplo, Alan Leo, en la astrología moderna, o Carl Gustav Jung, en el psicoanálisis, que fueron como los puentes que sirvieron entre esa visión antigua, estereotipada, ¿no? Y la astrología de esta era en que estamos ahorita. Sin esa comprensión y sin una comprensión de la astrología espiritual proveniente de todo lo que es la espiritualidad, pero también los descubrimientos de la mecánica cuántica, pues probablemente no hubiéramos podido dar este salto, ¿no? Bueno, ¿en qué sentido? Bueno, Alan Leo manejó una astrología mucho más moderna. Su aporte fue modernizar todas las cuestiones de la astrología antigua a la sociedad del siglo XX. Y bueno, la misión de Jung, como sabemos todos, fue que su trabajo desde el psicoanálisis hizo posible, bueno, no solamente Jung, sino otras figuras del psicoanálisis como quizás Sigmund Freud o quizás Lacan, ¿no? Permitieron un poco hacer este puente, ¿no? Entre lo que era la astrología antigua y esta astrología, el paso por la astrología moderna y finalmente llegar a este nuevo enfoque, ¿no? Vamos para la próxima diapositiva.
¿De qué va esta nueva visión entonces, ¿no? Mira, básicamente, ¿no? La nueva visión de la astrología tiene mucho que ver con el cambio de paradigma, con los descubrimientos, por ejemplo, acerca del efecto observador, que bueno, básicamente yo los interpreto como que cada ser humano, según la vibración de su campo electromagnético, pues y según su intención y según su palabra, según lo que dice, genera la realidad que está observando, ¿no? Entonces, desde esta nueva era, hablamos de una nueva era de autorresponsabilidad. Ya no te encaja ese argumento que utiliza la astrología como una forma de justificar que un ser humano no sea capaz de obtener la vida que quiere, ¿no? Porque supuestamente la astrología no se lo permite, ¿no? Me refiero que en todo mapa natal hay herramientas y recursos más que suficientes para un asesor astrológico en función de guiar a su cliente a obtener la vida que quiere, ¿no? Y mucho menos estamos hablando de la astrología de juicios y dualista, que era la astrología antigua, cuando hablaba, por ejemplo, de planetas maléficos o planetas benéficos, signos malos, signos buenos. Esto ya, en este momento, ya quedó por fuera, pues esto de que porque tienes un tránsito de Saturno, de Plutón o de Marte, entonces hay que tener cuidado, mejor no salgas de la casa, ¿no? Esto ya quedó, o por el hecho de que pase, por ejemplo, un planeta entre comillas benéfico, como Júpiter, no es siempre benéfico, ¿no? O sea, todo depende del desde dónde y de lo que quieres hacer, ¿no? Si pasamos entonces a la siguiente diapositiva y aclarando, uy, Luis, creo que te moviste muy rápido. Ajá, vamos más para atrás. Una más para atrás, Luis, creo. Ajá, esa. ¿A qué no, una más adelante, Luis, gracias. Me estoy refiriendo entonces a, cuando hablo de la astrología genuina, auténtica, no me estoy refiriendo la única que tiene la verdad, porque todas las verdades al final, todo lo que cada uno aporta son verdades y la integración de todo es lo que realmente hace que una verdad sea un poco más absoluta que otra, pero en todo caso todas las verdades son relativas, como bien te lo indica el Kybalión, ¿no? Pero cuando me refiero a la astrología genuina, auténtica, me refiero a la que es capaz de integrar dentro de sí el mayor número de verdades posibles. Entonces, dentro de esta visión, ¿cuál es el factor diferencial que aporta esta astrología? Bueno, una astrología lo más libre posible de estar haciendo predicciones, de visiones sensacionalistas o de visiones, vamos a llamarlas apocalípticas o charlatanería, ideas baratas, para llegar a un público con una escasa crecimiento, ¿no? Sino más bien una astrología explicada de una forma estructurada, simple, paso a paso, más no simplista. O sea, simple más no simplista, es decir, manteniendo la manera más sencilla de explicar los conceptos sin que esos conceptos pierdan su profundidad, ¿no? Una astrología que al mismo tiempo que es racional, también es intuitiva, o sea, que maneja ambos lados de los hemisferios, ¿no? Del cerebro, donde todo argumento tiene una lógica sin buenos ni malos, y sobre todo una astrología que te devuelve el poder que siempre tuviste, pero que quizá a veces lo olvidaste, de que tú eres el que crea tu propia realidad. Entonces aquí en este enfoque no vas a conseguir en este enfoque astrológico no vas a conseguir ningún argumento que te diga por qué no puedes alcanzar esto o lo otro. O sea, no porque, como te dije, nada de acontecimientos trágicos. Sí, ciertamente hay situaciones de la vida que te ponen en cuestiones muy difíciles, ciertamente, pero al final el verdadero astrólogo es el que es capaz de ser como una especie de coach, como trabajar a tu lado para ayudarte a crear eso que tú quieres crear, ¿no? Entonces allí se muestra tanto lo que llamaríamos la parte positiva o negativa de un planeta, si lo queremos llamar como positivo o negativo, digamos, para entendernos, pero esto no es una astrología dual, ¿no? Sino es una astrología que se maneja desde que esa es la energía que se mueve
y tú la puedes aplicar desde desde esta visión, y desde ahí tú decides lo que es armónico con tu resultado y lo que no es armónico con tu resultado, más allá de lo bueno o de lo malo. Bien, entonces ahora sí podemos pasar a la próxima diapositiva, donde hablaba de la astrología psicológica, que fue como el puente para llegar a esta astrología iniciática. Y aquí, en la astrología psicológica, que fue la que se desarrolló a principios del siglo XX, ¿no?, que de alguna manera se relacionó con la psicología, ¿no?, como una especie de herramienta para los psicólogos, ¿no? Aquí yo te puedo contar todo lo que tú puedes saber de ti mismo acerca de un mapa natal. Tenéis algunas cosas que Luis las he ido pasando, ¿no? O sea, puedes saber cómo eres, cómo es tu personalidad, cómo te ven los demás, cómo expresas tus emociones y tus sentimientos, cuál es tu visión de lo materno, de la figura materna, cuáles son tus automatismos, tus hábitos automáticos, tu mundo subconsciente e inconsciente, cómo te gastas y te ganas tu dinero, cómo haces la negociación con otro para cuestiones de dinero, cómo te comunicas, cómo aprendes, cómo es la relación que llevas con tus padres, cómo es tu conducta amorosa, cómo amas, cómo son los procesos del noviazgo, del sexo, cómo va tu salud, tu trabajo, cómo te relacionas. Es decir, ahí Luis, la verdad que podría estar media hora más hablando de cosas que se pueden saber, cómo te autoafirmas, cómo son tus procesos de crecimiento, cómo expresas la autoridad, cómo asumes tus responsabilidades, tus procesos de maduración, tus crisis, tu relación, por ejemplo, con lo superior, con el extranjero, con tus estudios universitarios, cómo te llevas con tu jefe, tu profesión, la imagen pública que das, la imagen de tu padre, tus amigos, o sea, prácticamente es toda tu vida lo que puedes ver allí, ¿no? En una carta astrológica. O sea, no hay ningún límite en esto. O sea, cualquier cosa que a mí me preguntan en una consulta, yo puedo conseguir desde dónde la persona hace lo que hace. Bueno, entonces si pasas esa diapositiva y la siguiente, que son las que hablan de las cuestiones que se pueden ver en un mapa natal, ¿no? Date un minutico, ajá, pasas esa. A ver, pasamos una más. Otra más, vale, espérate, es que eso lo que pasa que a veces se corre solo en las diapositivas y me llevan loco, hay que pararlas. Venga, va. Y todavía más, pasa esa también, porque es que no me cabían todas en una sola diapositiva, son muchas cosas que tú puedes averiguar de tu vida, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Entonces pasamos esa. No, yo sé que el asunto de manejar las diapositivas cuando haces un programa es difícil, porque yo en mi programa de los sábados tengo a veces también algunos pequeños rollitos con la tecnología. Bueno, y después está no la astrología personal, sino después está la transpersonal, que es la que se refiere a los procesos colectivos de la psique, o sea, todo lo que tiene que ver con los procesos de transformación y de cambio a nivel social de grandes masas de personas. Y esto, bueno, está en un mapa natal, esto lo rigen Urano, Neptuno y Plutón, que son los transpersonales, ¿no? Que nos ponen en contacto con procesos de transformación de tu psique que van desde lo colectivo y en lo cual tienes una esfera de influencia un poco menor, ¿no? En el sentido de que, bueno, tienes que entender digamos, el arquetipo transpersonal que está ocurriendo en ese momento en el mundo, para tú poder conectarte con eso y manejarlo a tu conveniencia. Pero todavía, o sea, allí hay un rango de acción un poco más pequeño con esos planetas, ¿no? Ahora, en relación a la astrología la puedes entender desde diferentes niveles. Por eso ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Por eso que cuando a mí me dicen, por ejemplo, alguien me contacta y me dice, tú me mandas la carta por correo, ¿no? Yo entiendo lo que me quiere decir la persona, pero entonces un poco como en broma, para aflojar un poco la explicación, le digo, bueno, pues que si te mando el mapa natal y tú no sabes de astrología, quedaste igual, ¿no? Y me dice, no, pero las explicaciones. Le digo, pero ¿desde qué punto de vista te hago la explicación? Porque fíjate, tú puedes interpretar la astrología
desde un enfoque mundano, concreto, desde acontecimientos. La puedes interpretar desde el enfoque psicológico, lo que fue la astrología psicológica, ¿no? De principios del siglo XX, ¿no? Puedes darle una visión iniciática desde el psicoanálisis, puedes darle una visión espiritual, puedes darle una visión kármica, o sea, hay allí una enorme cantidad de visiones. Quería aclarar un poco también el término kármico, porque yo sé que esto, hay muchos ponentes aquí que ya lo han aclarado, pero cuando me refiero a karma me refiero a la ley de causa y efecto, punto. O sea, no estamos hablando de vidas pasadas o de castigos por cosas que hemos hecho antes en la vida, sino simplemente tú haces un acto, ese acto es una causa y entonces eso genera una consecuencia simplemente. Entonces, desde ese punto de vista, la astrología tiene muchas formas de verla, de enfocarla. Entonces, claro, allí depende de cuál es la que tiene más interés para tu cliente, ¿no? Entonces, si pasamos a la próxima diapositiva, que esta parte van a ser 4, ¿no? Es un poco, bueno, 5 en realidad, es un poco explicarle a las personas que conozcan un poco menos el por qué funciona la astrología, porque yo me imagino que esta es una curiosidad que mucha gente tiene, o sea, ¿qué tiene que ver esos planetas que están allá afuera con lo que me ocurre a mí, ¿no? Y bueno, en una ocasión, una alumna muy jovencita, como de unos 12 o 13 años, también me dijo, una vez me dijo, ¿y qué tiene que ver el universo conmigo, no? Entonces yo quisiera aclarar un poco esto. Está por una parte, ¿no? La visión de Jung, ¿no? Jung hablaba, Jung tenía muchísimo respeto, tanto por la astrología como por el tarot, inclusive, digamos, su trabajo desde la psicología tenía que ver mucho con la riqueza de los arquetipos que mostraban tanto el tarot como la astrología, ¿no? Y él justificó la astrología desde el punto de vista de lo que él llamó la sincronicidad. Es decir, él decía que no era porque Saturno tenía un mal aspecto con tu carta natal que a ti te ocurrían las cosas. O sea, en otras palabras, que el responsable no era el planeta, que no era para echarle la culpa al planeta, sino que había una sincronicidad, o sea, dos cuestiones que iban al mismo tiempo, y esto, de alguna manera, se enlaza con el siguiente punto de vista que les voy a dar. O sea, él decía, lo que ustedes ven arriba en el cosmos es lo mismo que está ocurriendo aquí, está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, si pasamos la siguiente diapositiva, entenderemos entonces que la visión de Jung, ¿no? Tenía mucho que ver con el Kybalión también, ¿no? Luis, pasa la siguiente entonces para hablarles un poco del Kybalión. Bueno, muchos de ustedes ya conocen el Kybalión, es un resumen de enseñanzas herméticas atribuidas a Hermes Trismegisto, sabio egipcio de la antigüedad, el cual hizo un poco de preservación y de avances en el hermetismo. Y bueno, en este libro se recogen 7 de los principios más importantes de cómo funciona el universo. Y lo que Jung hablaba, no, bueno, esto ya es otra cosa, Luis. Yo sé que a veces se te corren las diapositivas. Vamos a regresar a la 2. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Que la segunda, correcto. Por ejemplo, el Kybalión habla de la ley de correspondencia, por ejemplo, que dice, abajo, como es adentro, es afuera, y tiene que ver mucho con lo que la mecánica cuántica habla de la visión fractal del universo, ¿no? Que el universo es un fractal, ¿no? Entonces, esto es lo que era la visión que tenía Jung, básicamente, o sea, la ley de correspondencia del Kybalión. Yo no sé si él en algún momento leyó el Kybalión, pero básicamente era eso. Lo que tú ves arriba se corresponde con lo que estás viendo abajo. También, la visión de la astrología, desde este argumento del Kybalión, tiene que ver mucho con la ley de vibración, es decir, que lo que ocurre arriba tiene que ver porque los planetas, como todo está vivo, todo emite una frecuencia, esos planetas como seres vivos también emiten una frecuencia, ¿no? Y entonces, claro, esa frecuencia
influye sobre la vida aquí en la Tierra también. Igualmente, la ley del ritmo, que se maneja mucho en astrología, todo tiene como su punto de inicio, su desarrollo, su punto de máximo esplendor y su punto de decaimiento, como es el caso de los ciclos lunares, o la ley de causa y efecto. Quiere decir que desde este punto de vista también podemos comprender el porqué del funcionamiento de la astrología. Ahora sí, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos allí otro señor llamado Pierre Seymour, que escribe una obra que se llama La prueba científica de la astrología, donde él habla de que los campos electromagnéticos, de un experimento que se hizo donde se observó que los campos electromagnéticos que emiten los planetas influyen sobre el desarrollo del feto y del cerebro del feto en el momento del nacimiento, ¿no? Pasamos la diapositiva y vemos el punto de vista de otro científico, como fue Eugene Wigner, que es un famoso físico de la mecánica cuántica. Y bueno, ¿y qué tiene que ver la mecánica cuántica con la astrología? No lo he puesto digamos, por poner el término cuántico, que está muy de moda un poco para crear marketing, sino porque realmente los argumentos que se exponen, que este señor expone, en el sentido, por ejemplo, de cómo nuestra realidad se dispone, digamos, en función de lo que nosotros creemos que puede ocurrir, o sea, lo que llamamos el efecto observador, cómo nosotros, a través de lo que decimos, de lo que sentimos, de lo que estamos emitiendo, estamos creando nuestra realidad propia. Y entonces, ¿qué tiene que ver la astrología con este punto? Que es muy conocido en la ciencia un experimento que consiste en que si tú tomas una partícula subatómica y la divides, ¿no? Y pones una aquí en Venezuela y la otra en la China, cada cosa que tú le haces a la que está aquí en Venezuela, hay una respuesta que es instantánea en la partícula que está en China. Esas cuestiones las demostró la mecánica cuántica, es decir, que tú no puedes separar las cosas. O sea, esa visión de separación, la mecánica cuántica la ha roto, básicamente, ¿no? Es lo que se llamaba, o lo que Albert Einstein lo llamaba el efecto fantasmagórico a distancia, porque todavía le asustaba un poco, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la astrología? Bueno, que nosotros, los planetas, todo el universo, todos somos una sola cosa que decidió expandirse, que es lo que llamamos Dios, fuente, divinidad, campo cuántico. Entonces, claro, al planeta, te está pasando a ti también, de cierta manera, porque esa fragmentación no es real, ¿no? Es una visión distorsionada, como también algunas enseñanzas espirituales, como un curso de milagros, te lo ubica también, ¿no? Y finalmente, el punto de vista más interesante, que va a ser la próxima diapositiva, y esto lo tengo que hablar porque ¿por qué funciona la astrología? Fue el título de una ponencia que yo hice en el Congreso Nacional de Astrología de 2014, aquí en Caracas, que por cierto, un colega muy querido por mí me decía, en el lenguaje que utilizamos aquí en Venezuela, me decía, mira, chamo, pero ¿cómo tú vas a venir a un congreso a decir esto? Entonces, ¿por qué funciona la astrología? Y yo le decía, es muy simple, porque en la medida que nosotros estemos bien claros de por qué funciona la astrología, no vamos a caer en errores a la hora de hacer una consulta. Y después de que escuchó la ponencia, pues me ubicó, pues, que había entendido ya por qué yo tenía que hablar de esto. Fíjate, aquí tenemos al señor Bruce Lipton, que particularmente, pues yo a través de Pandora y a través de YouTube he escuchado prácticamente todas sus programas o todas sus conferencias, ¿no? Él, en el libro La biología de la creencia, habla a través de la llamada epigenética, ¿no? De un asunto que tiene que ver mucho del por qué funciona la astrología, ¿no? Esto, yo estoy casi seguro
que es un argumento de por qué funciona la astrología, que todavía ningún astrólogo se ha dado cuenta, porque desde que salieron los estudios de Bruce, yo he visto que nadie en las redes sociales lo ha mencionado en los blogs de astrología, ¿no? Entonces, ¿de qué va este asunto? Fíjate. En la obra, La biología de la creencia, dice que los experimentos comprueban, ¿no?, que el ADN no es simplemente un conjunto de programas biológicos determinísticos que vienen con nosotros y que ya, o sea, que si, por ejemplo, nuestro padre tenía, por decir algo, digamos, una enfermedad, nosotros obligatoriamente la íbamos a tener, sino que la visión que él da sobre la epigenética es que el ADN es como una especie de receptor de información. Y esas señales de energía, ¿no?, que vienen del campo cuántico, el ADN lo toma. Entonces, cuando tú naces, tu ADN es como una antena que está recibiendo toda la información del afuera. Y por lo tanto, para mí, esto está muy claro que es una de las razones más contundentes de por qué funciona la astrología. Simplemente nuestro ADN toma la información del campo cuántico, donde lo más importante es lo que ocurre dentro de nuestro sistema solar. O sea, todas las relaciones que hay entre los planetas y toda esta cuestión, ¿no? Si pasamos la próxima diapositiva, ¿no? Dame un momentico. Bueno, vamos a hablar, como estamos hablando de astrología y hermetismo, quisiera tocar un poco el tema de los mitos, ¿no? Los mitos alimentan la forma de ser y las características de cada uno de los puntos planetarios que se desarrollan en la astrología y en consecuencia también de los signos zodiacales, ¿no?, y de las casas. Quiere decir que en cada carta astrológica están presentes todos estos mitos. Como ustedes saben, pues un mito etimológicamente es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos supuestamente prodigiosos y protagonizados por dioses o por seres sobrenaturales o extraordinarios, o semidioses, o héroes, ¿no? Ahora bien, en la sociedad antigua griega, que es de donde viene la mayor parte de la mitología que manejamos en astrología, los griegos tenían una visión de la vida donde esta mitología que ellos desarrollaron es de fantasía, porque el griego era muy de su día a día, es decir, era mucho de la época del pensamiento racional, del logos. Entonces su filosofía era práctica, realista, o sea, pero basado también en la naturaleza y en el cosmos, ¿no? Aunque también trataron de como teorizar sobre la vida. Y aquí puedo citar, por ejemplo, algunos de los griegos, como por ejemplo Pitágoras, Tales de Mileto, Aristóteles, Heráclito, Platón, etc., ¿no? Todos ellos, de alguna manera, hicieron relatos de cuestiones que hoy en día, pues sabemos, en base a las investigaciones que han salido en las redes sociales, pues que no eran dioses, que en realidad eran seres venidos de otras partes del cosmos, ¿no? Y claro, ellos hicieron todo lo que fue, o sea, definieron lo que es el inconsciente colectivo de la raza humana a través de los mitos. Y justamente los mitos es una parte muy importante en el hermetismo, ¿no? Porque en el fondo uno está todo el tiempo repitiendo mitos. O sea, uno piensa que su vida es propia, pero uno está todo el tiempo, ¿no?, con una conducta que tiene que ver con mitos, de alguna manera, ¿no? Bueno, después el Imperio Romano pues se encargó de cambiar un poco algunas cosas, de ajustar los nombres, de añadir algunas cuestiones, ¿no? Pero básicamente de ahí va mucho de la relación que hay entre la astrología y el hermetismo viene de estos mitos. Aquí tienen algunos mitos como el de Neptuno, como el de Apolo, como el de Marte y Venus, como el de Mercurio, como el de Saturno, bueno, ahí está una muestra de algunos. Si pasamos a diapositiva ahora, bueno, tenemos que hablar un poco de entonces qué es lo que es el hermetismo, ¿no? Luis, pasa a la siguiente, entonces, para
vamos a hablar un momentico sobre lo que es el hermetismo, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes que evocan lo que típicas del hermetismo, como la esfinge, como todo, etcétera, ¿no? El hermetismo básicamente es una tradición filosófica y un conjunto de prácticas atribuidas al sabio egipcio Hermes Trismegisto, pero que en realidad forman parte de una teología original que le fue dada al hombre desde la antigüedad. Inclusive algunas pistas nos llevan a datarlas no de la época griega, sino inclusive desde la Atlántida o desde la Lemuria, inclusive, ¿no? Es decir, que en realidad estas prácticas son anteriores a Hermes, pero a Hermes se le debe, más que todo, se le atribuye su conservación y su desarrollo. Entonces, no es nada misterioso, pues simplemente el hermetismo trata sobre ciertos tipos de prácticas y formas de ver la vida, y ahora nos vamos a adentrar un poquito más en eso. Entonces, si pasamos la próxima diapositiva, de todo, si a mí me tuvieran que preguntar, bueno, ¿y qué es lo más importante del hermetismo? Resúmelo en una sola idea. El postulado más importante que nos muestra el hermetismo es que la vida tuya, que es propia, o sea, tus gustos, tus emociones, tus palabras, tu conducta, tus talentos, todo lo que tú crees que es propio tuyo, no es más que una programación que otras personas han puesto en ti, como los padres, la escuela donde estudiaste, la sociedad, los amigos, la música, la cultura de la época, y que entonces la tan llamada humildad hermética consiste en reconocer que en realidad tú eres una máquina biológica programada, y que en realidad la existencia como ser es algo que tienes que lograr, que no está dado de manera automática. Este es uno de los códigos andinos, por cierto, ¿no? El primer código andino. Entonces, el hermetismo te brinda herramientas para lograr esa existencia. Estos conocimientos fueron entregados al hombre por parte de Prometeo, el mito de Prometeo, pues que es bueno, me llevaría un poquito más de tiempo desarrollarlo. Meramente, pues él no estaba de acuerdo con que el hombre fuera una simple máquina biológica y bueno, se encargó de dejar en nuestro ADN todo ese conocimiento y que pudiéramos alcanzar nuestro estado de divinidad, de pasar a tener una existencia como tal y no ser maquinitas programadas simplemente, ¿no? Si pasamos a la próxima diapositiva, ¿qué temas hay en el hermetismo? Mira, una de las cosas que a mí me fascinó siempre desde que entré en el hermetismo es la gran cantidad de áreas de conocimiento que hay en el hermetismo. O sea, es que no te aburres, es que todo el tiempo, si no es una herramienta es otra, siempre hay alguna que mola contigo, o sea, que tú te sintonizas con ella, ¿no? Dentro del hermetismo, ahí en pantalla ustedes pueden ver algunos temas que se trabajan. Esa diapositiva, es que tampoco me cabían en una porque son muchos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la numerología, la astrología, el tarot, la cábala, el mentalismo, el kibalión y la filosofía hermética. Esto que ven ahí como en el centro es el diagrama de Peirce, que algunos maestros de enseñanza han desarrollado aquí en la caja de Pandora. Si pasas la próxima diapositiva, pues verás que todavía hay más cosas, ¿no? Porque está, por ejemplo, el I Ching, las runas, la alquimia, la magia, las matemáticas áureo, la geometría sagrada, las enseñanzas espirituales. O sea, hay, para aburrir, como dice Luis, suficientes temas, ¿no? Y bueno, cada uno sintoniza con algunos en particular. Yo, por ejemplo, yo sintonizo con el tarot y con la numerología, pero también me he involucrado en las prácticas espirituales, en las matemáticas áureas, en la geometría sagrada, pero son muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos que convertirse en conocedor de todas, pues es todo un reto, ¿no? Entonces, bueno, yo he elegido 3 que son las más representativas desde mi punto de vista, pero hay muchísimas, ¿no?
Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí es cuando vamos a hacer la anudación, porque hasta ahora ustedes, los que están viendo el programa, dirán, bueno, Juan nos ha contado al principio leo un poco de astrología y después se metió al hermetismo y cuál es la relación, ¿no? A ver, diferentes prácticas herméticas tienen relación entre sí. Por ejemplo, la astrología se relaciona mucho con el tarot en el sentido de que algunos de los arcanos del tarot son un tanto semejantes a los arquetipos astrológicos. Si bien no hay una correspondencia uno a uno, ¿no? Lineal o directa, pero sí hay muchísima correspondencia. Cuando hablamos, un ejemplo del loco del tarot, pues el loco del tarot y Urano en astrología pues vienen siendo la misma energía. O cuando hablamos del mago, por ejemplo, hablamos de una energía que integra un poquito lo que es la parte de Mercurio y Neptuno, básicamente, ¿no? Y además con la cábala también, porque en eso yo no me he metido mucho, pero sí he tenido cierto contacto, he visto videos, yo soy muy autodidacta también, aparte de las formaciones que he hecho, y bueno, yo vi que en el árbol de la vida pues trabajan con los simbolismos astrológicos, ¿no? Y en la numerología también los arquetipos de la numerología también guardan una cierta relación con los astrológicos. Por ejemplo, el número 2 pues tiene una energía muy parecida a la del signo de Libra o a Venus, y por ejemplo el número, digamos por ejemplo el 4 pues maneja una energía parecida a la de Saturno, y así sucesivamente pues hay ciertas correlaciones. Si pasa Luis, entonces la siguiente, ¿no? Diapositiva. ¿Qué te dice entonces tu mapa natal? ¿Qué es el mapa natal en realidad? Es una herramienta donde tú puedes conocer, me refiero, es una excelente herramienta donde tú puedes conocer cuáles son las programaciones automáticas que te habitan, de manera que tú, a través de ese conocimiento, puedes alcanzar el resultado que tú quieras. Pero si esas cuestiones que tú quieres alcanzar van más allá de tu yo, de lo que está programado en ti, pues tienes que apelar a la figura del guerrero, lo que llamamos en enseñanza el guerrero, para hacer esa guerra, pero no en lo externo, sino una guerra dirigida a no permitir que sean los automatismos internos tuyos los que dirijan tu vida, sino ser tú el que la quiere dirigir, ¿no? De hecho, la astrología básicamente te revela esos programas, esos automatismos, ¿no? Y de qué manera, como bien también lo ubica el hermetismo, pues donde está el problema está la solución, pues allí también está el camino para trascenderlo, ¿no? Entonces, a ver, próxima diapositiva. Ajá. En el hermetismo se trabaja mucho lo que es el psicoanálisis iniciático, que una parte viene de las ideas de Jung y otra parte muy importante viene de Lacan, ¿no? Hay mapas, ¿no? Metodologías que fueron legadas al hombre, ¿no? Algunos de ellos han sido recorridos aquí en Caja de Pandora. Por ejemplo, Cristian Ceballos hizo recientemente un par de videos con usted donde habló de los mapas de emergencia, de las zonas de pantano, etcétera. Son como mapas que te permiten también, por ejemplo, tengo que hablar de otras personas que han recorrido estos mapas, como es el caso de Miguel Valls, como es el caso de Nicolás y de Rolando Paucar, en los programas en directo con Caja de Pandora. Yo los invito a los que les interesa estas temáticas, pues que no lo dejen allí, sino que lo vean. Y, por ejemplo, una de esas herramientas, ¿no? Una de esas metodologías que se llama el plan iniciático, es una metodología que te permite alcanzar un resultado que está más allá de tu yo, ¿no? Y entonces en la astrología tú te puedes dar cuenta, primero, si ese resultado está más allá de tu yo, ¿no? Puedes ver cuál es la falla en desde dónde haces las cosas, qué es lo que hace que tú no puedas alcanzar tu resultado, ¿no? Puedes ver, por ejemplo, a dónde tienes que dirigirte para bloquear esa falla, y también puedes ver los por dónde obtener el resultado. Todo eso lo muestra una carta astrológica vista desde el hermetismo.
por supuesto, si tú contactas a un astrólogo de la vieja era que no conozca el hermetismo, es probable que tenga otra forma de entenderlo, ¿no? Entonces, te permite, de alguna manera, eso también se puede ver desde el tarot y desde la numerología, por cierto, y desde otras prácticas herméticas, ¿no? Y si tú te fijas, Luis, la carta astrológica, ¿no? Es redonda, o sea, se dibuja redonda. ¿Por qué? Porque desde se maneja el tiempo circular también. Si pasa, Luis, la próxima diapositiva, que ya estamos cerca de... Ahí tienes un mapa natal, un ejemplo de lo que es una carta astrológica. Allí ves una rueda que tiene los signos zodiacales por fuera, tiene una serie de simbolitos que son los planetas en la rueda intermedia, la que está entre la que está en el centro y la más exterior, y en la rueda más interna hay una serie de líneas que todo esto, los signos zodiacales son los que están por fuera, los planetas son los que están en la zona intermedia y esas líneas son los llamados aspectos. Igualmente, tú observas en el mapa astrológico una serie de sectores en que está dividida esa carta y que te muestran lo que se llaman las casas astrológicas, ¿no? Esto sería un mapa natal, básicamente, para los que no conocéis mucho de astrología. Entonces, ¿cómo se hace una práctica astrológica desde el hermetismo o desde la astrología iniciática? A ver, supónganse que yo tengo a alguien en consulta que tiene esta carta, ¿no? Y entonces, por supuesto, lo primero que hace un astrólogo es escuchar al cliente, ¿no? Escucharlo porque en lo que dice deja mucho dicho cuál es su problema, pero en lo que dice, te dice también qué es lo que tú quieres lograr. O sea, uno escucha qué resultado quiere alcanzar la persona. Entonces, suponte que la persona con este mapa natal me dice, cónchale, es que yo tanto que me esfuerzo porque la gente reconozca lo que hago y la gente siempre me sabotea, se pone negativa, no me reconoce lo que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves allí el mapa, voy a hablar un poquito en terminología astrológica, pero voy a inmediatamente hacer la traducción porque yo entiendo que todos no estáis al tanto, ¿no? Cuando ustedes ven, por ejemplo, allí un signo ascendente o en esa carta, tú ves lo importante que es para la persona el reconocimiento. Entonces tú sigues investigando y tú ves a su planeta regente, que es el Sol, en el signo de Tauro, en casa 10. ¿Eso qué significa? Que de alguna manera esa persona, todo lo que hace, él lo orienta hacia el poder brillar a nivel profesional por dar una visión, hacer un aporte práctico, ¿no? Porque Tauro es un signo práctico, un signo de tierra, un signo que le gusta... por ejemplo, está muy relacionado con todo lo que es lo físico, lo lúdico, el dinero, la comida, las cosas de la tierra, pues el contacto con la tierra. Entonces, uno ve allí lo que el cliente le está diciendo, ¿verdad? O sea, lo ve reflejado en su mapa, o sea, lo que él habla está allí, ¿no? Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, los aspectos, aquí tú ves, por ejemplo, que ese Sol tiene un aspecto de oposición con Saturno en Sagitario en la casa 4. Entonces, ¿qué significa eso en cristiano? Significa que eso es lo que está bloqueando que la persona no tenga ese reconocimiento, porque allí la oposición te está indicando que tú necesitas hacer un trabajo de integración de eso que haces, que es práctico, donde deseas reconocimiento, dinero y una práctica profesional que te provee de abundancia. Necesitas integrarle una estructura filosófica que venga del país donde habita la persona, ¿no? Que es la casa 4 en este caso, y que de alguna manera no es que la persona va a dejar de ser lo que es, o sea, no es que va a tachar su Sol en Tauro en casa 10, sino que tiene que integrarlo con ese Saturno en Sagitario, tiene que sumar e integrar, y cuando él integre esa energía de ese Saturno en Sagitario, es cuando él va a poder obtener ese reconocimiento. Entonces, claro,
Fíjate que la labor del astrólogo, entonces, desde la enseñanza iniciática o desde el hermetismo, es más la labor de un coach, que lo que hace básicamente es indicarte qué es lo que te está trabando, lo que tú quieres obtener y cómo movilizarlo, ¿no? Por ejemplo, si allí la persona me preguntase o me ubicase, por ejemplo, me dijera, mira, es que quiero irme al extranjero y no sé cómo me va a ir, bueno, allí yo ubico la casa 9 del mapa, que es todo lo que es la expansión, los procesos de crecimiento, la mente superior, todo lo que son estudios universitarios, extranjeros, todas estas cuestiones. Y al ver allí, por ejemplo, Aries rigiendo esa casa, yo me doy cuenta que esa persona, cuando se relacione con el extranjero, va a tener que relacionarse desde el guerrero, ¿no? Porque Aries, bueno, es regido por Marte y significa enseñanza al guerrero. O sea, va a tener que movilizar mucha energía, mucho liderazgo, mucha fuerza. Y cuando tú ves, por ejemplo, que él tiene a Marte, que es el planeta regente en Géminis, que allí está la Luna y Mercurio, pues tú sabes que él va a movilizar esa energía más desde hacer una difusión, que es lo que significa Géminis, la parte de la comunicación, la parte de aprender, la parte de hablar, una difusión de sus actividades profesionales, ¿no? Para poder relacionarse con el extranjero. Entonces, en esa carta, tú allí vas, no lo hago en mucha profundidad, pues porque no es el propósito de la charla. El propósito era que ustedes vieran lo que es un mapa natal y una o dos cositas más o menos explicar cómo se manejan. Entonces tú allí le puedes indicar a la persona pues que tiene que manejar mucho la parte de publicidad, que tiene que trabajar con algún tipo de figura femenina, quizá con alguna mujer o desde la energía yin, ¿no? Y bueno, y desde comunicar, desde hablar, desde, es decir, no quedarse quieto, sino estar todo el tiempo haciendo difusión de sus actividades, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto ya más o menos nosotros ya tenemos una idea, pues viendo esto, bueno, ya podemos sacar la presentación, Luis, ya tenemos una idea pues de cuál es la relación o cuál es la visión que tiene la astrología desde el hermetismo, ¿no? Como una herramienta de crecimiento personal, de autoconocimiento y de apoyo al logro de lo que quieras alcanzar. Vale, no sé si, me imagino que a estas alturas ya estará lleno de preguntas. Gracias, Luis. Muy bien hecha la presentación. Pues esto es lo que os espera ahora. Esto ha sido, vamos a decir, en grandes rasgos lo que él ha tocado, y en los próximos vídeos él irá tocando poquito a poco todo este material para que disfruten de ello. Y antes de, bueno, ya pueden empezar a hacer las preguntas, 2 puntos, la formulan en mayúscula para que yo pueda ver que, primero, que si ponen pregunta va hacia mí, me ponen el país, y si lo hacen en mayúscula y bien redactado podré entenderlo. Y ahora vamos a pasar un momento a las actividades y la propuesta que tiene aquí nuestro amigo Juan. Entonces, adelante. Bueno, gracias, Luis. Mira, durante todo el año yo estoy disponible para consultas y asesorías del mapa natal y de, como te dije, diferentes prácticas astrológicas, revolución solar, consultas breves donde la persona simplemente quiere un resultado concreto, no está buscando un autoconocimiento completo, sino quiero, y eso me pasa mucho aquí en Venezuela, ¿no? Que me consultan para decirme quiero irme del país, entonces quiero saber cómo me va a ir afuera, ¿no? Este tipo de cuestiones, o sea, cuestiones más puntuales y cuestiones ya de autoconocimiento también. Voy a abrir, bueno, mi intención, te lo comento con toda la sinceridad, mi intención era a partir del 21 de marzo, que es la primavera, iniciar una formación en astrología, pero bueno, cuando me contactaste para el programa decidí demorarlo como una semanita más porque pensé que quizá haya personas que están viendo la caja de Pandora y que les interese, entonces no los quería dejar por fuera, ¿no? O que me dijeran, bueno, ya comenzamos la formación, entonces ya ahorita no hay oportunidad de entrar, ¿no? Entonces, a partir del sábado 1 de abril, yo voy a comenzar una formación
en astrología que está dividido en 4 niveles de 2 meses cada uno, que va a ser los sábados, en horario Venezuela de las 14 horas, o sea, las 2 de la tarde hasta las 17 horas, que son las 5 horas de Venezuela. Bueno, cada uno sume, ¿no? En España creo que son 5 horas más, y así, por ejemplo, en Argentina creo que es 1 hora más que en Venezuela, en Miami es 1 hora menos que Venezuela, en México son 2 horas menos. Y lo vamos a hacer los sábados, va a ser una clase de 3 horas todos los sábados. Y bueno, esta formación yo espero terminarla a final de año, más o menos para estudiar seriamente astrología. Normalmente hacen falta entre 8 y 12 meses más o menos de estudio corrido. Yo hice más que eso, o sea, porque digamos que nosotros trabajamos a veces con periodos intermedios de vacaciones, entonces me llevó más tiempo, pero igual. Entonces, esas formaciones comienzan ahora el 1 de abril. Si las personas quieren, les interesa, tanto las consultas como las formaciones, pues lo que tienen que hacer es escribirme un correo para que yo les envíe la información. De hecho, Luis, como yo me siento tan en gratitud con la Caja de Pandora por tantos años, que ha sido casi como hacer 2 carreras, ¿no? En todo este tiempo. Yo voy a hacerte una oferta, ¿no? Las personas que me estén ahorita en vivo ahorita o los que vean el video, si me contactan antes del domingo, les voy a hacer un descuento importante en las mensualidades, ¿sí? O sea, como para servir un poco de puente para que se les haga más sencillo las formaciones. Y la formación, si bien la astrología es la misma, o sea, con quien estudia astrología, todos te van a hablar de signos, de planetas, de casa de aspectos, pero el enfoque está orientado más hacia el crecimiento personal, más hacia el autoconocimiento y más hacia cómo obtener el resultado que tú deseas, ¿no? Entonces, bueno, me pueden contactar al correo, si tú quieres, pues lo dejas en el desplegable o lo anunciamos, ¿no? Bueno, aquí lo pueden ver, que aquí abajo lo tengo puesto, ¿no? Y también está en el desplegable de YouTube, están los datos puestos. Si nos escuchan a través de iVoox o YouTube, acordaros que hay un desplegable que se puede mirar todo el texto, copias y pegas, y entonces te vas al acceso directamente de la página web o el correo electrónico o lo que necesites saber. Están todos los datos ahí puestos, podéis entrar y mirarlo. Antes de continuar, acordaros de dar al like para posicionar el vídeo, y si este vídeo os ha gustado, por favor lo comparten a través de las redes sociales y a través de ustedes de viva voz, porque así llegará más gente. Continuamos, amigos. Bueno, muy bien. No sé si hay preguntas por allí de las porque básicamente, pues el contenido es este, o sea, lo que yo venía a hablar hoy, esta visión distinta de la astrología desde el hermetismo y de cómo se convierte en una excelente herramienta, inclusive hasta para los terapeutas, Luis, también, porque todo lo que tiene que ver con el área de la salud, pues está reflejado en la casa 6 del mapa y en el ascendente, o sea que los que trabajan más la parte de la astrología médica, que yo no soy experto, o sea, sí conozco algunas cuestiones, pero como no soy terapeuta, pues no manejo los detalles, ¿no? Pero sí ahí se pueden ver muchas cuestiones, sobre todo las partes del cuerpo donde se localizan las enfermedades, ¿no? Que las origina y todas estas cuestiones, ¿no? Perfecto. Bueno, como aquí en Caja Pandora tenemos de todos, los hermetistas, ¿no? La gente que le gusta las terapias, crecimiento personal, autoayuda, coaching, espiritualidad, pues aquí estamos todos unidos en un mismo grupo, pues para dar un conocimiento más elevado, y también nos gusta tocar los temas de enigmas y misterios y estas cosas, porque también nos gusta disfrutar, ¿no? No todo tiene que ser enseñanza, también tiene que haber un poco de diversión. Con los que me conocéis a mí ya sabéis que me gusta un poquito de todo, me gusta abarcar todos los temas y de ahí sacar conocimiento. Vamos a ir un poquito ahora con Johnny Leonardo Rosero Pulido, pregunta desde Colombia: ¿qué es más antiguo, el hermetismo o la cábala? Es difícil saberlo. Yo pienso que el hermetismo viene, como dije en la exposición, de la época de la Lemuria, ¿no?
Y es básicamente, son herramientas. Entonces la cábala funciona más como, digamos, como una síntesis, como una manera de manejar ese conocimiento, como, vamos a decirlo, como una herramienta más. Es una de las herramientas que se manejan. Es como cuando nosotros hablamos, por ejemplo, es la misma situación que cuando hablamos, por ejemplo, de la astrología y del tarot. Hay mucha gente que me pregunta y me dice, mira, ¿y desde dónde lo manejamos? ¿No? Y yo siempre le pregunto, ¿con qué sintonizas tú mejor? ¿No? Entonces a veces la persona me responde, otras veces me dice, pues la verdad que no sé porque no conozco ninguna de las dos herramientas. Entonces, bueno, pues quizá yo trabaje con primero para saber lo que está ocurriendo. Ahora, claro, la cábala es una, digamos, es una herramienta que viene más de lo que es el esoterismo judío, más que todo, ¿no? Y todo lo que son las prácticas iniciáticas de ellos como sociedad. Y es muy difícil datarlo porque eso no hay una... No, es como el caso del tarot, por ejemplo, ¿no? El caso del tarot, algunos dicen que vienen del antiguo Egipto y de hecho hay un tarot egipcio, ¿no? Pero inclusive puede ser que venga de más lejos. Pero por ejemplo el tarot que yo manejo, que es el de Marsella, esto es algo que viene de un par de siglos o tres atrás, ¿no? O sea, pero sin embargo hay más. O sea, a ver, hace 2 o 3 siglos comenzó a difundirse un poquito más en Europa, pero hay registros del tarot de los años 1200, y o sea que es un poco difícil, hay que investigar mucho la historia para saberlo, ¿no? Esa sería una respuesta. Para mí, personalmente, de la parte egipcia, la parte griega incluso estaban mucho antes de los propios judíos, entonces todo lo que es el conocimiento antiguo viene de ellos. El tarot sí viene de Egipto. Yo tengo el auténtico tarot, pero con cartas de papiro que no tienen que ver con las que le llaman ahora el tarot egipcio, sino el auténtico que iba por simbología, que es de otra manera. Y lo que sí no sabría decirte, porque claro, la parte de Egipto, si se corriera un poco más atrás, podría ser Atlántida. Pero claro, decir Lemuria, que estaba en la parte entre la India y lo que era Madagascar, aquella zona, no sé. Porque yo de Lemuria no tengo conocimiento que tenga que ver con Egipto. Sí de la Atlántida, pero porque podían entrar por Tartesos a través de España, por la zona de las colonias del Atlántico. Pero no tengo referencia de la Lemuria que tenga que ver con el tema de Egipto. Ahí es donde yo me pierdo, ¿no? Que no he encontrado ningún dato histórico. Pero sea Lemuria, sea Atlántida, sea el continente de Mu, es mucho anterior a Egipto y Sumeria y Grecia. Y los judíos, pues, lo que es la cábala la aprendieron de Egipto. Con lo cual, si nos tenemos que remontar a un texto histórico, empezaría todo en Egipto como era moderna. Como era antigua, nos remontaríamos a esos continentes perdidos, que no hay muchos datos, la verdad, hay más tema canalizado que no tema, vamos a decir, físico, que lo pueda demostrar. De momento, ya llegará. Y vamos por la siguiente pregunta de Mónica Castro Salomón. Pregunta desde México, ¿cómo integrar Sol, Acuario, Ascendente, Leo si son energías contrarias? Saludos. ¿Cómo integrar Sol, En Acuario, Acuario. Ascendente, Leo si son energías contrarias? Bueno, ¿qué es lo que te dice el hermetismo, Luis? Que cuando tú te encuentras con eso que tú llamas energías contrarias, en realidad no son contrarias, forman parte de un mismo eje. El eje Leo-Acuario es un eje en astrología, y el hermetismo siempre te muestra que la solución frente a dos polos, ¿no? Para integrar esos dos polos tienes que hacer un tercero, que es lo que se llama la terceridad. Entonces tú tienes que de allí, ¿no? De esas dos energías, no verlo como que están peleando entre sí, ver cuál es el punto en común. Y el punto en común, Leo y Acuario, sin duda, es la inventiva, ¿no? Acuario es un signo de naturaleza inventiva, original, pudiéramos decir genial, ¿no? Original, es un signo creativo. De manera que, bueno,
haciendo una fusión de lo que es la creatividad con la inventiva, eso se puede fusionar, pero es que aparte de eso, si tú tienes el ascendente en Leo y tienes el Sol en Acuario, hay que ver también en qué casa te cae el Sol. A lo mejor te cae en casa 6, casa 7. Entonces ahí te mostraría de en qué ámbito de la vida es donde tú puedes hacer esa fusión. Si es en la casa 6, pues tendrá que ver con temas del cuidado de la salud y de tu trabajo, básicamente. Y si es en la casa 7, es a través de las relaciones con las personas, ¿no? Entonces eso, pues es tomar dos polos y crear un tercero que lo que integre las dos cuestiones en sí. Leo trabaja más con lo que es la parte de la creación y en Acuario con el conocimiento. Entonces utiliza tu conocimiento para ser creativo y utiliza tu creatividad para dirigirte al conocimiento. Vamos con Leo 7, pregunta desde Madrid. ¿Qué puedes decirnos del actual Venus retrógrado que en este momento está en oposición a mi Saturno conjunto a Júpiter de mi casa 4? A ver, fíjate, sobre Saturno retrógrado en Aries ahorita, yo hice toda una ponencia ahorita el día martes, hace 2 días, que fue aquí en Caracas el Día del Astrólogo, y esa fue mi ponencia, justamente, la retrogradación de Venus por Aries. Entonces, bueno, la ponencia duró como 40 minutos, de manera que tengo que sintetizar un poco, ¿no? La retrogradación de un planeta siempre invita a tomar la energía del planeta, pero no manifestada hacia afuera, sino hacia adentro. Venus tiene que ver con el área de lo que son las relaciones, tiene que ver con el área de lo que tiene que ver con, digamos, tu contacto con lo afectivo, y tiene que ver también con cuestiones relacionadas con la economía. Entonces, alguno de esos 3 temas, o quizá los 3, ¿no? Al pasar Venus retrógrado, allí enfrente, pues, estando esos planetas en Libra, tú notarás, pues, que a través de otras personas, yo diría que va más por un tema de viendo que es una oposición, viendo que es Libra y viendo que es Venus retrógrado, que toca más por triple cuestión, toca más el tema de lo que son las relaciones humanas. Entonces es posible que sea un periodo para que tú te replantees todo lo concerniente con tus relaciones. Puede ser con una persona con la que ya estás en relación, o puede ser alguien que estás conociendo. Entonces, mientras el periodo es retrógrado hasta el 15 de abril, pues es un periodo más para reflexionar, más para interiorizar, más para preguntarse qué me aporta a mí esta relación, qué puedo aportar yo a esta relación. Es como una etapa más reflexiva, como para hacer un poquito de silencio interior y buscar la respuesta dentro tuyo. Después, cuando Venus se ponga directo, pues hay que pasar a las acciones ya, ¿no? Perfecto, pues ahora tenemos una pregunta de María Selene Dostuni. 11 del 11 de 1979. Sol en Escorpio, Luna en Leo, ascendente en Capricornio. ¿Cuál sería mi arquetipo a trascender? A ver, es que eso es complicado porque uno no tiene aquí todo el mapa. La parte visual es muy importante, yo soy muy visual, ¿no? Entonces, tener el mapa te ayuda a entenderlo mejor, porque cuando tú dices ascendente, ajá, Luis me pasó la pregunta, a ver, Sol en Escorpio, Luna en Leo, a ver, ¿no? ¿En dónde están esos planetas? ¿En qué casas? ¿Qué aspecto tienen? O sea, parece más, digamos, es complejo, pero es sencillo al mismo tiempo. ¿Por qué digo complejo y sencillo al mismo tiempo? Porque nosotros tenemos en nuestro psiquismo la idea de que algo que es complejo es difícil, y no tiene nada que ver. Complejo quiere decir que se compone de muchas cosas. Ahora fíjate, tú tienes, por ejemplo, Sol en Escorpio y Luna en Leo, ¿no? Por ahí se te juega tener un carácter un poquito firme, ¿no?
porque son dos signos fijos, ¿no? Escorpio y Leo, ¿no? Entonces, desde el Sol, digamos, hay una digamos, es complicado, digamos, verlo sin un mapa, pero fíjate, tienes que lograr equilibrar bien, porque la energía de Escorpio es más de muerte y de regeneración, ¿no? Mientras que la energía de la luna en Leo es más de construcción, de creación. Entonces, digamos que allí ya de por sí ya se lee un tema de que aunque desde los instintos tú tratas de crear, desde tu ser, después habrá cuestiones que tú no quieres conservar o quieres destruir. Ahí, bueno, ahí nos podríamos meter con lo que es el hinduismo, ¿no? Pero en realidad yo manejo esto de una forma superficial, entonces no me quiero adentrar en temas que no conozco profundamente, pero en el hinduismo se trabaja con un dios que es el de la destrucción y el otro es de la creación, ¿no? No sé, Luis, si tú te acuerdas de los nombres de ellos, pero ahí, por ese lado, está eso, ¿no? Y por otro lado, ese ascendente Capricornio, pues hay que ver también dónde la persona tiene Saturno, o sea, la astrología es mucho más allá de lo que las personas a primera vista les parece que es, o sea, el que no ha conocido esto. Lo que te puedo decir es cómo integrar ese tipo de energía, pues depende mucho de tu mapa, de verlo de una manera más personal, pues, porque, a ver, el sol en Escorpio te hace una persona con una firme voluntad, una persona decidida, profunda, con gusto por este tipo de temas y de alguna manera, con todo lo que tiene que ver con lo misterioso y esotérico, pues es una conexión natural, la persona que tiene el sol en Escorpio con esto, y bueno, hay un poco el tema de llevar las cosas a los extremos, del todo o del nada, ¿no? Mientras que, bueno, la luna en Leo te hace una persona con una forma de manifestar esos sentimientos mucho más noble, mucho más divertido, mucho más creativo, mucho más de... Con la luna en Leo se te debe jugar mucho esto de que es como automático en ti cuando estás en una situación generar buena vibra, generar algo un poquito teatral, un poco para generar ese aspecto divertido de la vida, ¿no? Es como que esas personas que cuando están conversando con otras se ponen siempre como en el centro del grupo y tratan de llamar la atención y uno se ríe mucho de las ocurrencias que tienen, o sea, es una energía un poco así de ese tipo, ¿no? Y la del ascendente Capricornio es más la de una imagen ante los demás de seriedad, de responsabilidad y de inclusive de parecer un poquito más mayor de lo que es la persona en realidad. Y es una energía que incentiva mucho las metas, los logros y lo que es la parte del trabajo y las responsabilidades sociales, ¿no? Bueno, no sé qué... Ajá, tenemos otra pregunta aquí. Sí. Tenemos la pregunta de Alex que dice, las órdenes Ajá. secretas que además de la cábala utilizaban magia enochiana como la Golden Dawn, ¿tienen conexión con estos dioses creadores? ¿Existen para ayudar a la evolución humana o de carnaza o de carnada? Bueno, el hermetismo, una de las cosas que te dice, que es casi lo primero que te enteras cuando comienzas a estudiar el hermetismo, es que lo que importa no es lo que haces, sino desde dónde lo estás haciendo, cuál es la intención que tú le estás poniendo. En relación a las órdenes secretas, pues a mí esto, desde lo personal, la atención meterme en ningún movimiento de este tipo, nunca. O sea, son cosas quizá que vengan de vidas pasadas, porque son cuestiones que ya desde supe de esto, había algo dentro de mí que me decía, ese no es tu camino, ¿no? ¿Sabes? Como si ese aprendizaje ya viniera de vidas pasadas o no sé si lo queremos llamar vidas pasadas o paralelas, pero de alguna manera yo ya tenía ese aprendizaje de que por ahí no era mi camino, porque yo manejo estas cosas más desde la luz que desde la oscuridad, ¿no? Ahora, no todas las órdenes secretas manejan desde la oscuridad, pero es algo más o menos común. Que ellos sí tienen alguna relación, el conocimiento que ellos recibieron tiene que ver
con estos dioses que habrían existido en la historia antigua del hombre y que sí les han dado este conocimiento, y el podido autodidactamente aprender durante más de 10 años en las redes sociales es que aparentemente hay quienes no están interesados pues, en la evolución humana porque básicamente nos quieren de alimento, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que todas las órdenes, o sea, aquí estamos como generalizando, ¿no? Un poco, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, uno de mis amigos está en una orden de masones, pero yo no me ha llamado la atención, digamos, esto, ¿no? Una vez le pregunté por curiosidad, mire, ¿qué tipo de cosas hacen ustedes allí? Pero, o sea, como que no, pero sí tengo entendido que estas cuestiones vienen de allí, efectivamente, y creo que no todo es blanco-negro, creo que hay algunos que quieren trabajar para la evolución de la humanidad y otros que no. Vamos por la siguiente pregunta de Deis y Andrea. Buenas tardes desde Bogotá, Colombia. ¿Qué significa tener el mismo signo solar que el ascendente? En mi caso, Piscis, además de la Luna, el Sol y Marte en la casa 12, nací 26 de febrero de 1979 a las 7:10 AM. A ver, en principio la misma respuesta, o sea que esto, hacer una consulta personalizada pues requiere de tener tu mapa, pero digamos, para hacer lo que nos muestra la enseñanza nos brinda, por ejemplo, una herramienta que se llama el NINI, o sea, ni te puedo contestar todo porque es de una profundidad que abarca el contenido del programa, ni te voy a dejar de considerar, o sea, digamos, aquí la cuestión sería que tanto Piscis, ¿no? O sea, Sol Piscis, ascendente Piscis, y además ese Sol en casa 10, perdón, en casa 12 y Marte y la Luna también, pues hace que las cualidades y los defectos de Piscis estén más marcados, simplemente. O sea, ella puede ser una persona muy conectada con lo espiritual, inclusive tener cualidades de medium, estar muy conectado con enseñanzas espirituales, con todo lo que tiene que ver con el tema de la compasión, con la entrega del sacrificio, que es el tema de Piscis. Además, también el signo de Piscis está muy relacionado con lo que es el contacto, vamos a llamarlo así, el contacto o la relación del hombre con lo divino, ¿no? O sea, es el último signo zodiacal y es el momento en que uno trasciende su yo para formar parte de la divinidad, ¿no? Es como ese momento en el que el hombre se ilumina, entiende que él es una parte de Dios, trasciende su cuerpo físico material y va hacia otro plano. Entonces, desde la parte positiva, esta pudiera ser la respuesta. Desde la parte negativa, pues hay que cuidarse de los defectos del signo de Piscis, es decir, de ser demasiado fantasioso, tener una vida muy hecha de castillos de naipes, o hay que tener mucho cuidado con entrar en cuestiones que vayan con la evasión de la realidad, ¿no? Con las drogas, con el alcohol, con esas cosas. A veces es un tema de la gente que tiene mucho Piscis, ¿no? Pero esto hay que ver cómo lo manejas tú, ¿no? En tu mapa, o sea, cuáles son el resto de la carta, ¿no? Vamos por la siguiente pregunta de Ale F. Pregunta: ¿qué nos puedes contar de la Golden Dawn que está en Argentina? Quisiera iniciarme para adquirir conocimiento, pero me da miedo. Mira, fíjate, estamos hablando del desde dónde hacemos las cosas, ¿no? Si ella lo hace desde el miedo, pues va a caer en alguna cosa de estas que llamamos malas o poco convenientes o involutivas, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer allí? Primero, cambiar el desde dónde. ¿Te da miedo? Atraviesa el miedo. Atraviésalo, o sea, acéptalo. Di, este miedo es mío, este miedo no viene de afuera, este miedo me lo genero yo. O sea, soy yo el que lo está generando. El miedo es una reacción de la mente, nada más, para protegerte de algo. Atraviésalo. Permítete vivirlo. Siéntelo. Trasciéndelo. Y una vez que
te des cuenta de eso y logres cambiar el desde dónde y, por ejemplo, sea un desde dónde más conveniente, como por ejemplo para ti, como por ejemplo desde la curiosidad, desde las ganas de aprender, ¿no? Pues allí tú vas a conectar con personas que están en otra frecuencia diferente, ¿no? Entonces yo, como te digo, yo puedo recomendar mucho las personas que yo sigo dentro de las redes sociales, ¿no? Que son gente que me consta que trabaja este tipo de cosas más desde la luz y no hay que tenerles miedo, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Cristian de Escuela Ética, es el caso de Miguel Valls, también el caso de varios, ¿no? De Loquero, o sea, que a mí me resuena mucho más el mensaje de ellos que el de estas órdenes secretas, digamos. Pero eso no quiere decir, cada quien tiene que sostenerse en la frecuencia en la que está. O sea, si tú estás en una frecuencia más densa, es posible que necesites entrar en una enseñanza un poco más densa. Y si estás en una frecuencia de más luz, pues todo dependerá de ti. Pero, o sea, yo brindo este tipo de enseñanzas, sobre todo el de estas tres ramas, astrología, tarot y numerología, desde academia y desde un enfoque de luz, y no hay que tenerle miedo a nada, pues. No veo motivo para tenerle miedo, ¿no? Bueno, vamos por la última pregunta porque ya son y media. Hay más preguntas, lo sentimos por las personas que han hecho más preguntas, pero ya no nos da tiempo porque a continuación ahora tendremos otro vídeo de Elisa Bernal y entre impasse entre un vídeo y un vídeo necesito descansar unos minutos. Preguntas desde Leo, pregunta desde Madrid. ¿Crees que los planetas influyen en nosotros o simplemente describen lo que sucede dentro de nosotros? Bueno, esto se dijo durante la parte de la exposición, ¿no? Según Jung, es un efecto de sincronicidad. No es que los planetas influyen, sino que lo que está ocurriendo arriba es lo mismo que ocurre abajo. O sea, dos cosas que, aunque no haya directamente una relación, ocurren simultáneamente. Entonces, claro, viendo arriba puedes ver lo que está ocurriendo abajo. Esa es una explicación. También está desde cómo lo veo yo, ¿no? Que es que la astrología es como un conjunto de, ¿cómo lo llamaríamos? Como un pizarrón cósmico de ecuaciones que nos permiten ver lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Entonces, no es que los planetas nos influyen y nos determinan, sino que cuando tú miras al cielo y miras dónde están los planetas, estás viendo como una representación de lo que ocurre dentro tuyo. Pero no es que nos influyan, digamos, de alguna manera, aunque desde un punto de vista de energías electromagnéticas sí hay, en la parte energética sí hay una influencia, ¿no? Pero bueno, esa influencia tú, ¿cómo se llama? Tú eres libre para tomarla o para aceptarla, ¿no? Bueno, Luis, no sé si hay más preguntas o más tiempo para hacer más preguntas. De momento lo vamos a dejar aquí. Si hay más preguntas, que como tú vas a conducir tu propio programa, pues cuando conecten contigo, las que han quedado todavía en duda, pues que te la formulen en los próximos programas y que hay información para rato, que vamos a estar mucho tiempo aquí y que no se acaba el mundo, ¿no? Es decir, tenemos tiempo para seguir con todos estos temas. Acuérdense de que va a empezar la formación de astrología y hermetismo por Juan, que también hace las consultas, y que acuérdense también de darle al like al vídeo, y si el vídeo, siempre decimos, si esta información os interesa, la compartís, y si no llega, pues la tiran a la basura. No somos ninguna secta ni ningún partido político, ni pertenecemos a nada raro, somos libres pensadores y lo que nos gusta es que las personas tengan herramientas para que ellos mismas se puedan gestionar su vida sin que nadie les manipule. Es importante, lo que estabais hablando hace un momento de este tipo de logias, que tú puedes entrar donde quieras siempre que no te manipulen, siempre que tú seas honesto contigo mismo, cojas las herramientas que necesites y luego desaparezcas. Lo que pasa es que muchas veces cuando se entran en según qué logias o en según qué sitios salir es muy difícil, porque son casi como sectas, por no llamarles sectas. Entonces hay que tener cuidado donde uno entra, pero si tú tienes la fortaleza de entrar y de salir libremente porque nadie te puede manipular y solamente coges herramientas, pues eres libre de hacer lo que quieras, como aquí en Caja de Pandora. Sí, lo que yo le decía a Luis por el chat es que lo que a mí no me
sintoniza mucho es eso de cuando hablan de esos grupos de que no, de que hay que hacer un voto de obediencia. O sea, a la única persona que tengo que obedecer es a mi ser. Punto. O sea, no tengo que hacer cosas sin saber lo que estoy haciendo, ¿no? Exactamente. Pues bueno, vamos a seguir ahora con Elisa, luego hay otro programa con Tote, luego viene Carolina ya de noche en horario argentino y ya por la mañana a la 1 pues estaremos con Pablo y así seguimos continuando pues con más programas y más directos, con más herramientas gratuitas para los que quieren estar en Caja Pandora y los que quieran un contenido de calidad pues entrar en aulaspandora.com y ahí son ya más otro tipo de formaciones. Ahí lo dejo. Pues venga familia, muchas gracias por estar con nosotros y en nada, en media horita nos volvemos a ver. Juan, un gusto conocerte, haberte tenido, ya nos conocíamos, pero me refiero a tenerte a través de antena, ¿no? De vernos así, de la cercanía, y espero verte pronto, otro día. Bueno, ha sido un lujo estar aquí en Caja de Pandora y agradezco y valoro muchísimo esta oportunidad que me das de difundir esta visión más auténtica y genuina de la astrología. Y bueno, pues como nos dicen en la enseñanza, el crecimiento se apuntala con más crecimiento. Uh-huh. O sea, el hecho de haber obtenido de ti pues un más uno, lo que llamamos en enseñanza un más uno, es decir, un programa, que no es hacer un programa, sino ahorita una serie, pues es apuntalar el crecimiento con más crecimiento. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos familia. Hasta pronto. No te vayas, Juan, quédate ahí.